bienvenidos a Voz Ciudadana. Los saluda Elsa Iturriaga. La seguridad social es una necesidad, pero ¿todos tenemos derecho a acceder a ella, aún sin aportar nada? Un gran sector de la población económicamente activa en el Perú es informal. ¿Cómo lograr poder acceder a la seguridad social sin que el sistema de salud quiebre? Para tratar este tema, hoy nos acompañan el doctor Said Castro Macha, jefe de la Unidad de Seguros del Instituto Nacional del Niño, ex Hospital del Niño, y también está con nosotros Mario Arce Vera, coordinador nacional de transportes. Les damos a ambos la más cordial bienvenida. Antes de iniciar esta conversación, los invito a ver un sondeo ciudadano respecto de este tema. Veamos. ¿Usted considera que los ambulantes o transportistas como taxistas y cobradores de combi deben tener seguro social? Sí, creo que sí, la verdad. ¿Por qué considera que sí? Porque se exponen más ellos a la calle y todo eso. Debe tener seguro social, pues, porque son trabajadores, digamos, del pueblo y les pertenece un seguro como cualquier trabajador. Sí, dicen que sí. ¿Por qué? ¿Por qué considera que sí? Porque todos tenemos derecho a la salud. Por supuesto, sino a quien acuden cuando tienen un accidente, una enfermedad, a su vejez. Sí, me parece bien. Hoy en día para todos nos hace bien tener en caso que se enferme, una enfermedad y no tienen dinero, ya con el seguro ya estaría bien. Sí, estoy de acuerdo. Claro, deberían hacer porque si, ¿qué le digo? Son personas que necesitan algún tipo de apoyo, pues. Si trabajan, debe tener algún tipo de apoyo. Claro, ¿por qué no? Sí. ¿Qué considera que debería tener un seguro? Porque es un servicio de transporte que nos presta diario, ¿no? Para transportar a los pasajeros y siempre tiene riesgos a veces de los accidentes. Sería bueno que se adoptara el sistema de seguro. Claro, porque la salud es lo primero y el gobierno tiene que velar por eso. Todos deben tener seguro social, todos los trabajadores. Claro, porque están trabajando también. El Estado debe velar por todos nosotros. La gente paga sus impuestos. Sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque es el único medio en que ellos pueden acceder a la salud. A veces no lo tienen, ¿no? Entonces es difícil, los medicamentos están sobre las nubes. Cuando te da el médico una receta, te dice vas a comprarte el medicamento, si tú vas a la farmacia, lo que cuesta es un dineral, ¿no? Con 100 soles no te alcanza. Yo pienso que toda persona tiene derecho a la seguridad social, es un derecho fundamental. Todos, o sea, sin distinguir a nadie. Y precisamente queríamos preguntarle al doctor Said Castro Macha cuál es la situación actual y de cara a futuro de los seguros de salud en los hospitales. Usted ya tiene amplia experiencia como médico auditor en ese sentido. Sí, gracias por la invitación. Sí, como usted dice, la experiencia que yo tengo es en la parte de los prestadores del sistema de atención en salud. El sistema de aseguramiento en el Perú tiene una progresión de inclusión de más grupos poblacionales. ¿Ya? Desde el año 2003, que empezó, por ejemplo, como seguro escolar, lo que actualmente es el seguro integral de salud, cada vez se han ido incluyendo a más poblaciones y dándole preferencia a aquellas que son más desprotegidas. Claro, los sectores más vulnerables, ¿no? Exacto. Actualmente, el principal financiador en el sector público se ha convertido el seguro integral de salud en uno de los principales. Superando el SIS, superando al mismo de salud, que era antes el seguro social, pues, por excelencia, y que cubría la mayor cantidad de trabajadores, ¿no? La diferencia de años pasados es que ahora hay una mejor organización del sistema de aseguramiento de salud. Contamos ahora pues con denominaciones y precisiones normativas que, por ejemplo, nos motivan a utilizar ya hasta un lenguaje que en el aseguramiento en el Perú tenemos que hablar de financiadores, prestadores y entes supervisores. Actualmente los prestadores
Tenemos algunos problemas que obviamente en la conversación podremos desarrollar. Brevemente, porque la tele usted sabe que el tiempo es un poco tirano. La situación en sí actual, ahora, con la cantidad de asegurados que hay, ¿brinda un servicio, digamos, adecuado, esperado, o hay también un gran sector de quejas, digamos, en ese sentido? Por supuesto, conforme se han incrementado los grupos poblacionales beneficiarios de los seguros, los hospitales, hablo principalmente por hospitales porque mi experiencia es más hospitalaria. Lógico, en el sector claro, en el sector público, se han visto abrumados y hasta sobrepasados en su capacidad operativa. Le menciono nada más en el Instituto Nacional del Niño, hasta el año 2012 solamente el 20% de atenciones eran de pacientes asegurados SIS y el 80% eran pagantes o de otro tipo de seguro. Actualmente, en 2015, estamos hablando de que la atención de pacientes en consulta externa es 45% pacientes SIS y ya 55% son pagantes. La realidad en otros hospitales es un poquito diferente. La mayoría de hospitales ya tienen por encima del 80% pacientes asegurados SIS y solamente un 20%, 15% pagantes. Esto ha motivado de que haya problemas de financiamiento cuando los financiadores no hacen transferencias a nosotros los prestadores de forma oportuna, lo que se refleja en desabastecimiento de medicamentos, insumos, falta de oportunidad en las atenciones, y eso genera lo que usted menciona, que la población asegurada tiene obviamente denominado como beneficiario, pero en realidad las prestaciones son inoportunas y en algunos casos de una calidad que puede ser deficitaria. En este panorama, en este contexto que usted nos ha presentado y planteado, queríamos consultarle también al señor Mario Arce en su calidad de coordinador nacional de transporte. Por supuesto, ya deben de tener conocimiento del proyecto de ley que ha presentado un parlamentario, en el caso de Freddy Otárola, sobre la posibilidad de brindar, digamos, que tengan un seguro social todos los transportistas, pero está refiriéndose a un sector formal. Digamos, ¿qué planteamiento es el que ustedes, o qué esperan en todo caso, que se les brinde? ¿Cuál es la situación de ustedes? Porque entendemos que el SOAT solo cubre en caso de accidentes, pero digamos, si hay una enfermedad, no te cubre. Ante todo, para agradecer la oportunidad para expresar este gran problema. Es una necesidad de 2 millones de trabajadores en todo el país que no tienen el acceso a la seguridad social y menos a la jubilación. Efectivamente, hace unos días el señor congresista Freddy Otárola, gracias a su gestión, actualmente en el Congreso se encuentra en trámite un proyecto de ley que lo venimos persiguiendo desde hace más o menos 17 años. Son como una decena de proyectos que han sido archivados sistemáticamente a lo largo de todos estos años, pero este proyecto tiene algo muy peculiar, que ya existe un estudio actuarial en econometría realizado por mismos de salud. Obviamente nosotros gremialmente hemos tenido que hacer mucho trabajo y coordinaciones con el salud mismo, con los técnicos en economía, especialistas, y al final ha salido un producto que es el fundamento para este pedido de proyecto de ley. Ustedes saben que todos los proyectos de ley tienen que ser consultados por el Ministerio de Transportes, los de sectores Economía, involucrados. pero digamos, en este caso ya existe el estudio y está más viable este proyecto. Y ustedes han tenido participación en sí, por supuesto, hemos tenido que abocar toda la información, el análisis y los mecanismos para las aportaciones, porque es algo muy peculiar. No existe un empleado, casi el transportista es una persona que hace las dos cosas, se autoemplea, por decir así. Pero son las empresas, las asociaciones de transporte las que van a recibir las cuotas y ellos a su vez van a ser los obligados a aportar al sistema de seguro de salud. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Qué monto sería el aporte que ustedes plantean? El promedio que del estudio actuarial es de 100 soles mensuales por cada transportista. Teniendo un promedio y un análisis, un estudio en todo el país de cuál es el promedio que percibe un taxista, un mototaxista o un colectivero. Sobre ese análisis se ha puesto un promedio y el promedio es 100 soles de aporte mensual. ¿Y están de acuerdo los gremios? Nosotros sí, nosotros sí, porque la contraprestación a esa aportación, y entendiendo que la labor es de alto riesgo, todo el transportista sabe perfectamente en cualquier momento está sujeto. Si me permite, esto lo que se plantea es que no solo serían beneficiarios los titulares, en este caso los conductores de los vehículos de transporte,
público, sino también sus derechohabientes, es decir, sus cónyuges, su familia, sus hijos, claro menores de 18 años. Sí, ese es el beneficio. La cobertura es para transportista y la luego familia. para su familia, ¿no? Y entonces, aparejado a la jubilación, que es un derecho laboral fundamental. O sea, también sería pensionario, el beneficio a nivel de pensión, de jubilación, ¿no? Porque después llega una edad en que ya no pueden seguir trabajando. Sí, claro. Bien. Entonces, digamos, ese es el planteamiento en el que ustedes están de acuerdo, porque inicialmente se había propuesto que sean, digamos, 30 soles mensuales, pero esto no da la cobertura necesaria. Ya nosotros hemos planteado de manera madura, razonable y consciente, que no se puede jugar con este tema. Este tema es tan delicado y tenemos que ser conscientes que el fondo que administra para solventar los costos del servicio tiene que ser pues equilibrado, no puede ser. Fíjense que hay un gran problema de salud que coberturaron al sector agrario, que no hubo un buen estudio financiero y hay un problema. En nuestro caso no. Es más, si son 2 millones de transportistas, creo que va a ser de mucho aliento a la economía que maneje salud para que pueda potenciar todos sus servicios que de alguna manera hay que mejorarlo, ¿no? Definitivamente. Y digamos, el gremio de mototaxistas que se quejan, digamos, que no tienen muchos recursos, ¿también está de acuerdo? No es así. En realidad hay que descifrar bien el problema. Un transportista menor, un mototaxista, ¿cuánto gana? Y la gente dice, no entiende. El promedio que ellos ganan, fíjese bien cómo puede usted sacar la cuenta. Los bancos le financian la venta a crédito, los vehículos a los transportistas, los mototaxis. Así es. Y ellos están obligados a pagarlo. Y el promedio de ingreso es casi más o menos 60, 70, 80 soles diarios. Y de eso tienen que pagar sus vehículos, repuesto, y hay un estudio, por eso es que ahora el promedio ha puesto de 100 soles, ¿no? O sea, es un estudio, digamos, como usted bien manifestó al inicio de su intervención, técnico especializado, ¿no? Y con la intervención, digamos, de las personas involucradas, los sectores involucrados. Pero el truco para que funcione esto, lo dice el mismo estudio actuarial que lo he traído, está en la mesa. Ese estudio actuarial final termina siendo una de las conclusiones de resúmenes. Para que esto funcione tiene que ser obligatorio. Desde luego que no puede ser pues una cuestión facultativa. Quien no paga estaría excluido. No solamente eso, sino que no puede brindar el servicio de transporte público y sería cancelado su concesión o su autorización. Es un tema de responsabilidad. Sí, de responsabilidad. Le agradecemos este aporte y esta intervención. Nosotros los invitamos a hacer una breve pausa, pero no se mueva porque vamos a regresar con más aquí en Voz Ciudadana. Bien, regresamos con nuestro anunciado bloque de comentarios a través de las redes sociales. Y la pregunta de hoy es, ¿considera usted que los ambulantes deben tener un seguro social? Catherine Woolcock nos escribe y nos dice, todos deben de tener un seguro social, sobre todo los pobres, un servicio social con asistencia completa. Muchas veces la causa de la delincuencia es porque no tienen dinero para las medicinas o para un hospital, pero así también un sistema de impuestos debe de haber anexado a su DNI. El comerciante americano, así figura, y nos escribe y nos indica, basta de politiquería barata, ofrecen seguro a los taxistas y ahora a los ambulantes, pero si no cotizan, ¿cómo va a ser posible? La salud está al borde del colapso. Miriam Montes Almeida nos señala, primero deben ser formalizados. Así nunca van a dejar de ser ambulantes porque solo aumentan día a día y se apoderan de las calles. Además, esto trae como consecuencia robos y gente de mal vivir, suciedad e informalidad. El seguro es un derecho que cada peruano debe de tener. Anderson Hernández, Urbano, nos escribe y nos dice, sí, el seguro debe ser para todos los comerciantes ambulantes. La salud es un derecho para todos. Pedro López Vera nos indica, los ambulantes no deben existir y punto. El comercio se debe formalizar. Isola Vega Armas de Romero dice, el seguro social es una necesidad y un derecho para las personas de cualquier condición económica, pero se debe ser con un aporte del usuario de acuerdo a sus ingresos.
Gian nos escribe y nos dice: todos los peruanos deberían de tener un seguro social gratuito. Algo un poco difícil de cumplir, pues el sistema puede colapsar. Cristian Lago también nos escribe y nos comenta: los ambulantes son gente trabajadora. Lo vemos como molestia, pero ¿alguien les da trabajo? Tienen derecho también a un seguro social. Ese fue un resumen de los comentarios a través de nuestras redes sociales. Síganos escribiendo a todas las redes relacionadas con el Congreso de la República. Estaremos atentos a sus comentarios y opiniones. Bien, vamos a hacer una breve pausa, pero no se mueva porque regresamos con más aquí en Voz Ciudadana. Regresamos luego de nuestro bloque de comentarios a través de nuestras redes sociales. Definitivamente, estos comentarios y estas opiniones van de un extremo a otro. Desde los derechos hasta un asunto de responsabilidades que en conjunto parecen indispensables para el acceso a la seguridad social. Y en este último bloque está con nosotros y continúa el doctor Said Castro Macha, jefe de la unidad de seguros del ex Hospital del Niño, pero también está con nosotros el señor Félix Bayona. Él es asesor de los comerciantes formales e informales del Perú. Bienvenido a Voz Ciudadana. Gracias. ¿Cuál sería la propuesta que ustedes están dispuestos a acatar, teniendo en cuenta que existen algunos proyectos que beneficiarían a este sector de comerciantes, tanto formales como informales? La preocupación va más por el lado de la informalidad, definitivamente. Bueno, el Perú es informal, en su gran mayoría. Hablamos que casi de un 70% de la economía nacional es informal, pero también a su vez es el que aporta más al fisco. El tema es que en nuestro país, lamentablemente, los diversos gobiernos no le han dado importancia del caso al tema de la salud. Se ha hablado mucho, pero afuera existen millones de personas que no pueden tener acceso al seguro social, estando en las posibilidades de hacerlo, por una serie de trabas, por una serie de... Pero ¿cuál sería el planteamiento de ustedes, digamos? ¿Qué se espera? Bueno, que... Usted en su calidad de asesor que tiene, claro, digamos, recoge todo el sentir de este sector de la población. Por ejemplo, se ha presentado el proyecto de ley 5029 hace poco por el doctor Martín Belaunde. Así es. Para que los comerciantes ambulatorios puedan acceder. Es decir, ellos están dispuestos a pagar. Es igual como el caso de que me antecedió de los amigos mototaxistas. Todos están llanos a aportar. Los comerciantes informales son reconocidos y autorizados por el municipio metropolitano. Entonces ahí tenemos un elemento a tomar en cuenta. ¿De cuántos comerciantes estamos hablando? Bueno, ¿Tanto, digamos, de formales e informales o divididos? No, en los informales, de acuerdo al INEI en Lima, existen más de 300.000, pero para nosotros ese índice es poco. Debemos de bordearlos el 500.000 solo en Lima de comerciantes ambulatorios. Si proyectamos esto a nivel nacional, estamos hablando de millones de personas que todos los días trabajan para poder llevar algo a casa, pero que también requieren tener el seguro social. Un ejemplo claro de esto es los amigos de la parada. Ellos le venden al consumidor alimentos básicos. Si trabajan desde la medianoche hasta las 9, 10 de la mañana, pero requieren tener el seguro. Y para eso se ha presentado esta propuesta que esperemos el Congreso que lo tenga que aprobar, porque es necesario, es de urgencia que los peruanos puedan acceder al seguro social. Sí, si me permite, digamos, ¿cuál sería el aporte que estaría brindando, digamos, el grupo de comerciantes informales? ¿De qué cantidad de dinero estamos hablando? Bueno, se está hablando de una proyección que vendría a ser entre 60 a 80 soles. Es decir, tiene que pagar por ambas partes porque no tienen empleador. Es decir, viene a ser 30 por su parte y 30 por un supuesto empleador, que vendría a ser un monto de 60 soles. Claro, ellos porque son independientes. Exactamente, ¿no? Y están llanos a aportarlo. Pero digamos, ¿esto también incluiría a sus familias, como en el caso de los transportistas, o solamente a ellos? Claro, la familia. Es decir, estamos hablando de una salud para todos, ¿no? Universal. Exactamente. Y yo creo que acá en el Perú ya tiene que haber eso. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, la propia Constitución del Perú lo dice así.
pero lamentablemente malas políticas administrativas en el Perú han hecho que salud esté en la situación que está, con grandes deudores que tenemos del propio Estado que no le paga a salud, o de las grandes empresas que tampoco contribuyen. Entonces, acá donde están los que tienen que fiscalizar esto. ¿Por qué solamente fiscalizan al pequeño, al de la bodeguita, etcétera, que no dio una boleta de 10 soles, al toque le multan, le cierran, lo clausuran? Pero a los grandazos de este país que deben millones al Seguro Social no pasó nada. ¿Cuántos empleados de estas grandes empresas no pueden ser atendidos en el Seguro Social porque justamente la patronal no hizo efectivo el pago? Bien, ahora vamos a seguir hablando sobre ese tema y el tema del financiamiento, sobre todo quién estaría, digamos, tomando la administración, ¿no? Pero queríamos también preguntarle al doctor Said Castro, ¿se daría abasto si se incluye a este? Ya usted tiene más o menos en la cabeza las cifras, porque se han mencionado acá en el programa, y también tiene conocimiento de ellas. ¿No se da abasto? Si actualmente no se da abasto, ¿cómo podemos hacer? ¿Cuál sería, digamos, de cara a futuro la visión que tendría los servicios de salud en nuestro país? ¿Qué se tendría que hacer? ¿Construir más hospitales? ¿Distribuir mejor las especialidades de medicina? En fin. Así es, como por una deducción lógica lo está haciendo, el Estado está haciendo algunos esfuerzos, aunque por ahora insuficientes, de construir más hospitales y acercar la atención, digamos, de alta especialidad a más sectores poblacionales. Tenemos entendido que ya se van a construir más hospitales, pero nuestro gran problema es la centralización. La opinión de muchos expertos es que si van a construir más hospitales, obviamente estos tienen que ser lo más alejados de otros hospitales que brindan el mismo servicio. Por ejemplo, en Lima nada más tenemos concentrados 11 hospitales e institutos, pero en las regiones no hay la capacidad resolutiva que tenemos aquí en Lima. El tema de la construcción de hospitales, si me permite, doctor, no solo es la infraestructura, digamos, externa de la construcción de la edificación, sino también el tema de equipamiento. Usted lo ha dicho muy y bien. El tema de profesionales y técnicos, ¿no? Actualmente hay un gran déficit de especialistas en determinadas áreas a nivel nacional. Ni siquiera Lima se abastece para dar atención a muchas especialidades, a muchas necesidades de salud de la población. Pero el esfuerzo tiene que ser de largo aliento. Tiene que ver con universidades que formen adecuadamente a más especialistas y hospitales que tengan todo el equipamiento y la infraestructura adecuada para que ese especialista se desarrolle de la mejor forma y brinde la mejor atención a la población. Pero y en el caso de, digamos, de los centros de salud o grandes centros de salud como son los hospitales, ¿no?, que brindan un servicio público, tendrían que hacer estudios anuales para ver qué especialidades son las que se requieren más y en qué zonas, ¿no? Sí, está determinado ya, o sea, definitivamente... Pero actualizado. ¿No? Por supuesto, eso sí. Se han hecho estudios, yo tengo datos de 2013, donde los déficits en especialidades quirúrgicas excedía pues casi el 50%, o sea, más de lo que ahora se puede ofrecer. Bueno, es una cifra preocupante, ¿no? Exacto. De hecho, que la solución va porque el financiamiento del sector sea... si bien es cierto, salud, con los aportes que van a hacer estos grupos poblacionales, va a poder costear gran parte de estas prestaciones. Hay que hablar también de que el mismo de salud tiene serias dificultades para atender a los actuales aportantes. Por eso es importante esta política de que no solamente sea esos aportes, sino que también el Estado incremente el presupuesto para el sector salud. Así es. Porque, o sea, este financiamiento que van a hacer estos grupos poblacionales no va a poder costear el equipamiento y la infraestructura necesaria. El Estado va a tener que invertir en estos próximos años más en el sector salud, y eso implica más presupuesto. Dejamos una pregunta en el aire con el señor Bayona. Con relación a los comerciantes formales e informales, digamos, ¿quién administraría el fondo, estos recursos que ustedes adquirirían en base a estos 80 soles o 60 que se daría mensualmente para poder acceder al seguro social de este sector de comerciantes tanto formales como informales en el Perú? El aporte sería directo.
Directo. Directo de salud, sí. Pero y si quien no aporta va a decir yo me declaro como comerciante y tengo derecho por la ley tal o cual. No, para eso las municipalidades tienen el control de ellos. Entonces, un poco como planteaban los amigos mototaxistas, quien no aporta no tiene derecho a ir a su trabajo, porque quien usa la vía pública es con autorización municipal. Entonces, actualmente, por ejemplo, hay un programa Capitalizando, donde los comerciantes aportan diariamente. Entonces, aquel que no aporta no tiene derecho al trabajo. Entonces, es la única manera de lograr que todos cumplan con este objetivo. Pero creo que lo fundamental para nosotros está en que el Estado no solamente debe construir más hospitales, sino que la labor fundamental en salud es la prevención. Y eso se da mediante las postas médicas, mediante los centros de salud, ¿no? En conjunción con un trabajo organizado de la población. Claro, a nivel micro para luego ser macro, Así ¿no? es, porque al hospital solamente llega pues aquel que tiene que ser operado, ¿no? O un tratamiento, tratamiento especializado, más ¿no? Pero mayormente las atenciones, bueno, de curaciones, intoxicaciones, gripes, etcétera, esas son las postas médicas, los centros de salud. Que son de gran ayuda, por es cierto. una gran experiencia la cubana. La cubana ha avanzado muchísimo en el mundo en el tema de salud. Eso debería implementarse acá. Bueno, los buenos ejemplos se pueden tomar, lógicamente. Ahora bien, yo estoy de acuerdo con lo que manifiesta acá el amigo médico, por cuanto tiene que haber una descentralización. No es posible que un paciente de Tacna para ser operado tenga que venir hasta Lima, ¿no? Para eso están los hospitales regionales. Claro, efectivamente, ¿no? Entonces, pero hay que dotarle de recursos, pero no solamente de recursos, sino también de un excelente personal, porque lamentablemente, seamos claros, la atención en los hospitales es pésima, empezando desde los auxiliares, enfermeras, etcétera, ¿no? Volviendo al tema financiero, usted señala que con el aporte que se daría entre 60 y 80 soles cubriría al titular, digamos, del Seguro Social y a su familia, sus derechohabientes. ¿Considera que esto es suficiente, teniendo en cuenta que la situación, digamos, en el tema de prestación de servicios de salud es complicada en nuestro país? Así es, yo creo que sí, porque mayormente son pocos los que llegan hasta el hospital. No, la mayoría. Pero hay gente haciendo colas en emergencia. Así es. Pero para eso tiene que haber pues como dice, una reingeniería en el tema del sector salud, ¿no? ¿Cómo hacer para que el grupo de comerciantes informales que no se formalizan todavía y que tienen ciertas, digamos, rechazo al formalizarse, no todos, pero digamos un grupo sí, cómo hacer para que realmente cumplan mensualmente y religiosamente con este tipo de aportes que van a ser beneficiosos para ellos mismos y para sus familias? Ahí va a jugar un papel primordial las municipalidades, porque las municipalidades a su vez tienen que generar proyectos de desarrollo que les permita formalizarse. Lamentablemente las municipalidades en todo el país no promueven ese tipo de cosas, lo dejan en la calle porque es mucho mejor para ellos por la cisa diaria que cobran. Pero si las municipalidades hicieran caso a la Constitución y generarían programas de formalización, hoy día veríamos en todas las regiones del país proyectos de formalización que propendan a una mejor calidad del peruano. Creo que eso es lo que falta. Tiene que haber acá un organismo que supervise el funcionamiento de las municipalidades. La Contraloría, ¿en qué cosas se dedica? Simplemente a ver si gastó más, si gastó menos, si hubo por acá, pero fiscaliza que la municipalidad esté cumpliendo sus funciones. No puede. La gran mayoría de sus funciones municipales no las cubren, y si las cubren es de una manera irregular, indebida, ilegal. Por eso que tenemos muchas autoridades. Pero entonces tendrían que empezar por darse charlas de capacitación a los propios alcaldes de diferentes distritos, sí, porque digamos, si ellos van a ser, digamos, los responsables de alguna manera de que esto se cumpla, entonces tienen que asumir esta función como parte de ella, incorporarla, digamos. Le comento un gran ejemplo. Cuando se aprobó la nueva ley de habilitaciones urbanas, ¿qué hizo el Ministerio de Vivienda? A la escuelita, a todos los alcaldes y a todos sus funcionarios que tienen que ver con el tema de desarrollo urbano. Hacer algo similar en este caso. Para explicarles, señores, en qué consiste esta ley. Y la importancia de ella. Exactamente, porque lamentablemente en la administración pública, en los principales cargos, tenemos a gente que ni sabe por qué está en ese sillón sentado. Bien, entonces hemos dado ya las versiones tanto del tema de los comerciantes formales e informales y de los transportistas públicos, del sector público. Les agradecemos su participación en Voz Ciudadana y esperamos contar con ustedes en cualquier otra oportunidad. Llegamos al final de esta edición. Los esperamos en nuestro siguiente programa. Hasta entonces.